Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios. Quiero dar un saludo especial a todos los que me escuchan en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Belice, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, no se me puede olvidar, la madre patria, España, los quiero mucho. Bueno, también quiero pedir una oración de sanidad para mi hermanita Karen, que se encuentra en un hospital actualmente afligida por una mala enfermedad. Oremos por ella y pidamos sanidad para que el Señor la restaure y la sane y la saque de ese lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos la parábola de la red y los peces. Esta parábola está relacionada con el Evangelio y con la manera como todo ser humano creado desde el principio de este siglo o esta edad o este mundo hasta el fin de este siglo o esta edad o este mundo ha respondido y responderá al Evangelio y a la salvación que el Mesías ofrece gratuitamente. ¿Cuándo será el fin de este siglo? Algunos piensan que es cuando viene el Señor Jesucristo, pero la Escritura enseña que el fin del siglo o el fin de este mundo será al final del milenio o los 1000 años del reino del Señor. Entonces, cuando venga el Señor, van a transcurrir 1000 años y ahí se va a acabar este segundo mundo, no antes. Durante el milenio, Satanás será preso y se predicará el Evangelio eterno, como lo dice Apocalipsis 14:6. A todo el que no tuvo una oportunidad de escuchar el Evangelio en su forma más pura, sin torceduras, sin tradiciones, sin doctrinas falsas. Hoy en día están siendo engañados muchos por falsas doctrinas de demonios que conducen a la apostasía y a la perdición. Como dice 1 Timoteo 4:1, 2 de Pedro 2:1. Todo el que se deje engañar terminará adorando al diablo mismo, porque el diablo es el anticristo. Eso ya lo hemos visto, pero yo voy a hacer un estudio con la gracia de Dios mucho más detallado, donde no va a quedar ninguna duda de que Satanás es el anticristo. Ahora está aquí en espíritu, invisible, no lo podemos ver. Pero muy pronto se manifestará aquel inicuo, se hará visible. Todo el que crea que ese es Jesucristo va a terminar adorando al diablo mismo. Por eso el rapto secreto es una doctrina falsa de demonios muy peligrosa. ¿Por qué? Porque enseña que Jesucristo va a venir primero a llevarnos al cielo volando en un rapto secreto. Pero la Escritura enseña que el anticristo es el que vendrá primero. Entonces todo el que espera que Cristo venga primero, cuando venga el anticristo primero, lo va a confundir como a Cristo y lo va a adorar como a Cristo, creyendo que es Cristo que ha venido primero a llevárselo al cielo. Pero va a ser el diablo, así que no te dejes engañar. El diablo es el falso Cristo, él vendrá primero. Por favor, lee 2 Tesalonicenses 2, versículo 1 al 4 y también Mateo 24, 21 al 23. No dejes que nadie te diga que Mateo 24 no es para la iglesia, porque sí es para la iglesia. Eso lo vamos a comprobar en el siguiente estudio que yo pienso hacer, que va a ser un estudio relacionado con este rapto de la iglesia. Bueno, el Señor tiene su red. ¿Qué es su red? Es su palabra, su evangelio, y eso conduce a la salvación y a la vida eterna. Pero el diablo también tiene su red, sus mentiras, sus falsas doctrinas de demonios que conducen a la perdición y a la muerte eterna. Todo el que rechace la red del Señor, el Evangelio, la palabra de Dios, va a caer en la red del diablo, en sus mentiras, en su perdición. Comencemos la parábola en Mateo 13:47. Vámonos a Mateo 13:47. Mateo 13:47 dice: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Eso lo podemos entender fácilmente. ¿Quién no ha visto a pescadores tirando red en el mar, cogiendo toda clase de peces? Entonces aquí el reino de los cielos
Obviamente es el reino de Dios y su rey. ¿Su rey? ¿Quién es el rey del reino de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. La red. Aquí la red vamos a ver que representa el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la verdad, que habrá sido predicada a toda la creación antes del fin. Esos son los peces que hay en el mar. El mar es simbólico de las naciones. Eso lo explica Apocalipsis 17:15. Tanto el trigo como la cizaña están creciendo juntamente en el campo, que es el mundo, como el Señor lo explicó en la parábola del trigo y la cizaña. El cristianismo actualmente abarca al mundo entero. Hoy en día muchos se hacen llamar cristianos, pero pocos tienen una fe genuina, que está fundada, que está disciplinada en la palabra de Dios. Una fe que hace y cumple la voluntad del Padre. Seguimos. Peces de toda clase, dice la parábola. Entonces eso significa justos y malos. Todo ser humano que nació en esta segunda edad o este segundo mundo. No todo el que se hace llamar cristiano entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, que está en los cielos. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. ¿Sí? Ahí hay una condición, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seguimos. Mateo 13:48 dice, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Entonces, ¿qué significa una vez llena en este sentido espiritual? Significa una vez que se haya predicado el Evangelio a todo ser humano creado. Y cuando todo ser humano se presente ante Dios para ser juzgado. Eso está en Apocalipsis 14:6 y 20:12 al 13. La sacan a la orilla. Entonces, vamos a todos a ser juzgados según nuestras obras. No se puede saber qué clase de pez se ha cogido en la red hasta sacar la red y examinar cada pez, ¿no es cierto? Tenemos que ver qué tipo de pez hemos cogido. Solo al haber hecho esto sabremos si un pez es bueno para comer, o sea, tiene un buen testimonio. Recuerden, comer significa recibir enseñanza en la Escritura espiritualmente, ¿ok? O si es un pez que no se debe comer, o sea, es un pez carroñero que come todo tipo de inmundicias en el mar, ¿ok? Figurativamente, alguien que recibe o come doctrina de demonios. Eso lo pueden leer en Apocalipsis 20, 12 y 13. La parábola también dice, y sentados. ¿Quiénes? Los que reciben la facultad de juzgar. Apocalipsis 24. Muchos santos van a juzgar junto al Señor, van a ser reyes y sacerdotes, dice la Escritura. Seguimos. Recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Entonces, eso indica que habrá una separación de los malos que están entre los justos. ¿Cuándo será eso? Al final del milenio o los 1000 años del reino del Señor, cuando ya se haya predicado el Evangelio a toda criatura. Ahí es cuando los malos serán destruidos y desaparecidos, como dice Salmos 37, 9 y 20. Y también dice, lo bueno. Lo bueno se refiere al que es justo, pero es justo no por sus propias obras, sino porque ha recibido al Mesías Salvador y ha sido justificado por su sangre redentora, como dice Hebreos 12:23. Por gracia fuimos salvos, no por obras. Seguimos. La palabra bueno aquí significa hermoso, o sea, algo muy hermoso. Veamos la definición del diccionario Tyre. La palabra bueno es la palabra kalos. Miren lo que significa: hermoso, guapo, excelente, eminente, selecto, superior, precioso, útil, adecuado, encomiable, admirable, hermoso a la vista, bien formado, magnífico, bueno, excelente en su naturaleza y características, y por lo tanto bien adaptado a sus fines, genuino, aprobado, precioso, unido a nombres de hombres designados por su oficio, competentes, capaces, como uno debe ser, digno de alabanza, noble, hermoso por razón de la pureza de corazón y de vida, y por lo tanto digno de alabanza, moralmente bueno, noble, honorable, que confiere honor,
afectando a la mente agradablemente, consolando y confirmando. ¡Qué definición tan maravillosa! Todos los buenos tienen esas facultades. Lo malo. Esta palabra traducida malo significa podrido. Sí, lo escucharon bien. Podrido. Algo que está podrido, no sirve. Se está descomponiendo, se está pudriendo, está muerto y se está pudriendo. Eso es lo que significa esa palabra. Podrido, corrompido por uno y ya no apto para su uso, desgastado, de mala calidad, malo, no apto para el uso, sin valor. Entonces, un pez podrido es un pez que está muerto, sin vida. Asimismo es todo el que está sin el Mesías. Está espiritualmente muerto y sin vida eterna. No vivirá eternamente. En el día del juicio será destruido por el fuego consumidor de Dios, que es representado por figuras como horno de fuego y lago de fuego. Segunda de Pedro 3:7 dice: pero los cielos de ahora y la tierra, por la misma palabra, están guardados para el fuego, el que quema y destruye, siendo reservados para el día del juicio, después del milenio, de los 1000 años, y de la destrucción. Oigan bien lo que dice ahí: destrucción de los hombres inicuos. Seguimos con la parábola. También dicen que echan fuera. Eso literalmente significa fuera de las puertas. Entonces, los malos no entrarán en el reino eterno de Dios. ¿Por qué? Porque ellos serán destruidos, como dice Salmos 37:9. Salmos 37:9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Cuándo? Después del juicio final, del milenio. El versículo 10 dice: pues he aquí a poco no existirá el malo. ¿Qué dice ahí? Que no va a existir el malo. Va a desaparecer. Observará su lugar y no estará allí. ¿Por qué no estará allí? Porque habrá desaparecido. Eso es lo que hace el fuego consumidor. Convierte todo en cenizas y lo desaparece. Entonces vámonos a Mateo 13:49, versículo 49. Dice: así será al fin del siglo. ¿Cuándo será el fin del siglo? Al final de los 1000 años del reino del Señor, cuando Él venga aquí a la tierra a transformarnos, que ese será nuestro arrebatamiento, y para reinar con el Señor por 1000 años. Cuando se hayan terminado los 1000 años y se haya predicado el Evangelio a toda criatura, entonces vendrá el juicio final. Ahí será un juicio justo, porque ya no habrá ni una sola alma creada por el Señor que no haya escuchado el Evangelio de salvación. Entonces, cuando se terminen los 1000 años, comenzará la tercera y la última edad de la tierra, que es la eternidad, o el tercer mundo, si lo quieren llamar de esa forma, ¿ok? Seguimos. Dice aquí: apartarán. Entonces, un pescador saca su red llena. Cuando está llena la red, la saca a la orilla, recoge los peces buenos y arroja los peces que están muertos, podridos o son incomibles, ¿no es cierto? Entonces hace una separación. Así mismo será en el fin, en el día del juicio final. Va a haber una separación de los malos y los justos. Los malos son todos los que rechazaron a la salvación del Mesías Jesucristo y siguieron al diablo y su maldad, aún durante el milenio, aún después de haber visto a Cristo, siguieron al diablo. Eso está en Apocalipsis 20. Y los justos van a ser todos los que han recibido la salvación del Mesías al creer en Él. Ellos van a ser inscritos en el libro de la vida. Por eso Apocalipsis 20 dice: todo el que no fue hallado en el libro de la vida fue echado al lago de fuego, que es la figura de una destrucción eterna. Tiren algo a un lago de lava ardiente, en un volcán. ¿Ustedes creen que eso va a seguir existiendo eternamente? No. Apenas caiga en el fuego lo va a consumir y lo va a desaparecer, lo va a hacer nada. Esa es la figura que se está usando aquí. Mateo 13:50. Y los echarán en el horno de fuego, que es otra figura de una destrucción completa. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Claro, eso va a ser muy doloroso. Esa destrucción va a ser dolorosa, no va a ser algo bonito. El horno de fuego es una figura o imagen de la destrucción eterna por el fuego consumidor de Dios. Salmos 21:9, ahí aparece esa figura. Dice:
los pondrás como horno de fuego en el tiempo en que te presentes, cuando venga el Señor y que empiece el milenio o el día del Señor, los 1000 años. Jehová los destruirá en su furor, en su ira. ¿Los qué? Los destruirá. Y el fuego los consumirá. Entonces, el fuego consume y convierte en cenizas y desaparece. Todo el que haya rechazado al Mesías y haya seguido al diablo será destruido. En el milenio, todo ser humano sabrá la verdad. No habrá ninguna excusa. Los que sigan al diablo después del milenio y después de haber escuchado toda la verdad, sin doctrinas falsas, sin tradiciones, recuerden, el diablo va a estar preso durante esos 1000 años. Esas personas se perderán y serán destruidos para siempre, porque le habrán mostrado al Señor que ellos no aman a Dios, ellos aman al diablo. Segunda Tesalonicenses 1:7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo juntamente con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El Señor viene una sola vez, no dejes que nadie te enseñe que va a venir 2 veces, una vez secreta en el aire y otra vez pisando los pies en la tierra. Eso es pura confusión. Él viene una sola vez. Segunda Tesalonicenses 1:8 dice: en fuego de llama, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, no quisieron conocerlo, ni obedecen al evangelio del Señor nuestro Jesucristo. Versículo 9 dice: los cuales serán castigados con eterna perdición. Esa palabra debe traducirse destrucción, averígüenlo. ¿De dónde va a proceder esa destrucción? Procedente de la presencia del Señor. De ahí va a salir la destrucción. Y de la gloria de su poder. Entonces ahí vemos claramente que los impíos serán destruidos. Todo ser humano creado tendrá una oportunidad de escuchar el Evangelio y de recibir al Mesías antes del juicio final. Dios no condenará a nadie sin que haya tenido una completa oportunidad de escuchar el Evangelio primero. Cuando el Señor murió en la carne, Él fue a predicar a los espíritus encarcelados en el Hades, aquellos que habían muerto antes de su crucifixión y su resurrección. Ellos murieron sin saber al Mesías, sin conocerlo. Primera de Pedro 3:18 al 20 dice eso, ¿ok? Entonces así fue como el Señor les dio a ellos la misma oportunidad de recibir la salvación y la vida eterna que nosotros hemos recibido. El Señor es justo. El Evangelio también ha sido predicado en el mundo entero después de la muerte y la resurrección del Señor, y será predicado por el mismo Espíritu Santo durante la gran tribulación, en todo idioma del mundo. Ese será el segundo Pentecostés, antes de la venida del Señor. Eso está en Marcos 13, 9 al 11. Y cuando el Señor regrese, comenzará el milenio, se acabará la carne y la sangre, todo ser humano será transformado y tendrá su cuerpo espiritual. Allí empezará el milenio o el día del Señor, como dice 1 Corintios 15, 52 y Apocalipsis 24. En el milenio o los 1000 años del reino del Señor, Satanás será preso y se predicará el evangelio eterno a todas las almas que nunca tuvieron la oportunidad de escucharlo o que fueron engañadas por falsas doctrinas, falsas religiones paganas. Eso está en Apocalipsis 14:6. En el día del juicio final, no habrá ni una sola alma creada que no haya escuchado el Evangelio de Salvación. Todas las almas que aprendieron sobre el Mesías en el milenio serán probadas por un breve tiempo después del milenio, porque Satanás va a ser suelto por un breve tiempo después del milenio para probar a estas almas. Las almas que sigan al diablo después de haber aprendido la verdad se perderán para siempre. Tenemos que ser pescadores de hombres. Aquí vamos a aprender eso en esta parábola. Tenemos que salir a predicar el evangelio a las naciones. Vámonos a Mateo 4:18. Mateo 4:18, ahí el Señor nos va a enseñar esta lección espiritual. Mateo 4:18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré
pescadores de hombres. Ahí está, ¿sí? Pescadores de hombres, para pescar almas para el Señor, para su reino. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Vieron la actitud de Pedro y Andrés? Al instante dejaron las redes y siguieron al Señor, sin quejarse, sin hacer preguntas o dar excusas. Esa debe ser nuestra actitud. Cuando el Señor nos llama a predicar el Evangelio, tenemos que hacerlo igual como ellos, con esa misma actitud, dispuestos a toda buena obra. Vámonos a Lucas 5:1. Aquí el Señor escoge a sus discípulos y hace un milagro ante ellos, que está relacionado con la predicación del Evangelio. Lucas 5:1 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Genezaret significa arpa. El arpa es un símbolo de la adoración a Dios, como dice 2 Samuel 6:5. Versículo 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca en la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. El número 2 representa testimonio, unión, división en la Escritura. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? Yo opino que estas 2 barcas representan a la iglesia de Esmirna y Filadelfia, que son las únicas 2 iglesias que fueron de total agrado para el Señor. En el libro de Apocalipsis, eso está en Apocalipsis 2:9 y 3:9. Son las únicas 2 iglesias que conocen y enseñan quiénes son los queneos o los hijos de Caín, aquellos fariseos que mataron al Señor Jesucristo. Aquellos que se hacen llamar judíos, mas mienten, son sinagoga de Satanás. Léanlo, Apocalipsis 2:9 y 3:9. Seguimos. Lucas 5:3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces el Señor se apartó de la multitud para que todos pongan atención y usó la barca como un púlpito improvisado, ¿sí? Entonces fue la iglesia. La barca simboliza la iglesia aquí. Esto nos deja saber que no tenemos que estar en una iglesia o púlpito formal para poder predicar el Evangelio. Lo podemos hacer donde estemos. La barca se convirtió en un instrumento para predicar y pescar a los hombres. Por eso opino que la barca es un símbolo de la iglesia fiel que predica la verdad. Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El Señor los envió a pescar al mar abierto. El Señor iba a hacer un milagro y les iba a enseñar algo espiritual. Asimismo, Él nos ha mandado al mar abierto, que es al mundo abierto, a predicar, a pescar hombres. Versículo 5. Respondiendo Simón les dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Estaban trabajando en las tinieblas. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Leyeron bien lo que dijo Simón Pedro? Dijo: en tu palabra echaré la red. Entonces, sin Cristo nada podemos hacer, pero con Cristo todo es posible. Cristo es la palabra viva de Dios. Apocalipsis 19:13. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Este es el efecto de la palabra de Dios. Cuando hay una fe genuina, nos atrapa y nos encierra en las maravillas espirituales de Dios y su reino. Aquí la palabra se rompía se debe entender como estaba a punto de romperse, ya que si la red se hubiese roto, los peces se hubiesen perdido. Mas ni un solo pez se perdió. Asimismo, ni una sola oveja verdadera del Señor se perderá. Seguimos. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Estaban repletas de peces. El cuerpo de Cristo, su iglesia, tiene mayor éxito cuando todos sus miembros obran en conjunto. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Simón hizo todo lo contrario que debe hacer un pescador de hombres y quiso que el Señor se apartara de él. El pescador de hombres, el que sale a predicar, a pescar hombres, más bien debe buscar la ayuda del Señor, porque Él es la salvación y la vida eterna. Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Entonces, al ver ese milagro sobrenatural, se asustaron. El hombre siempre teme a lo que no conoce. Mientras más conocemos la palabra de Dios, más conocemos a Dios mismo, a nuestro Creador, y tenemos la victoria sobre el maligno, porque vamos a saber exactamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí el Señor les da la misión de salir a pescar a hombres con el Evangelio, con la palabra de Dios. Todo discípulo del Señor que se ha disciplinado en la palabra de Dios tiene esa misma misión. Debe salir a predicar el Evangelio, a instruir almas con la palabra de Dios. Versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No hicieron preguntas, ni dieron excusas, ni se afiliaron a una particular denominación religiosa. Simplemente siguieron al Señor. Así comenzó el ministerio de los discípulos, que luego se graduarían a apóstoles. ¿Qué significa un apóstol? Significa uno enviado. Ahora vamos a Juan 21:1 y leamos sobre el otro milagro de la gran pesca de peces, esta vez de un número específico que nos revela algo espiritual más profundo. Juan 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Después de esto significa después de haber resucitado y aparecido a María Magdalena, a los discípulos. Eso está en Juan 20. El mar de Tiberias, ese es el nombre que los gentiles dieron al mar de Galilea, como dice Juan 6:1. Esto simboliza la predicación del Evangelio a todas las naciones. Que recuerden, el mar es simbólico de las naciones, como dice Apocalipsis 17:15. Juan 21:2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Entonces aquí los nombres de estos discípulos nos revelan algo espiritual muy bello. Tenemos que dar testimonio del regalo de Dios, la salvación del Mesías Jesucristo. Empecemos con Simón Pedro. Esa palabra significa una roca o piedra. Cristo es nuestra roca de salvación. Ahí tenemos a la roca, ¿sí? Tomás significa un gemelo y hace referencia al número 2, que significa testimonio. Tenemos que dar testimonio de la roca de salvación, predicarla. Dídimo significa doble, también hace referencia al número 2, que significa testimonio. Natanael significa regalo de Dios. La salvación es gratuita, es un regalo de Dios. Zebedeo significa mi regalo. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. Otros 2 de sus discípulos. Eso también hace referencia al número 2. ¿Sí? Aquí tenemos el número 2, testimonio por todos lados. Y tenemos la roca de salvación y tenemos el regalo de Dios. Ese es el Evangelio. Predicar el regalo de Dios, la salvación del Mesías. Predicar al Mesías Jesucristo. Los discípulos y el dudoso Tomás estaban juntos. Tomás ya no dudaba porque había visto al Señor resucitado. La fe verdadera cree en las cosas que no se ven, no en las cosas que se ven. Pero Tomás había aprendido esa lección. Juan 21:3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Otra vez, pescando en las tinieblas de la noche. Las tinieblas simbólicas de Satanás. En otras palabras, pescando sin Cristo, sin la luz del mundo. Entonces no pescaron nada. ¿Será porque no se encomendaron al Señor? Yo creo que sí. Los discípulos estaban retomando sus trabajos cotidianos nuevamente, de pescar peces para vivir. Pero espiritualmente
Cuando volvemos a las cosas del mundo, dejamos de ser útiles para el Señor y su reino. Y no vamos a pescar nada. Ese es el simbolismo aquí, ¿ok? Juan 21:4. Cuando ya iba amaneciendo, el sol está saliendo, la luz del mundo. Se presentó Jesús en la playa, Jesucristo, la luz del mundo. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Todavía no podían discernirlo al Señor resucitado. Esto es importante. El Señor se le manifestó a la salida del sol. Ya no habían tinieblas de la noche. Versículo 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Hijitos era un término de afecto y amistad. Por favor, lean Juan 13:33 y primera de Juan 2:18. En algunos países latinoamericanos se le llama hijo o mijo a un gran amigo o a un esposo. Entonces, ese dicho no es solamente particular a los griegos, sino a los hispanos también. Bueno, comer. Aquí el Señor les preguntó si tenían algo de comer. Recuerden, comer en sentido figurado significa recibir una doctrina o enseñanza. Eso fue lo que Adán y Eva comieron de Satanás en el Edén. Comieron una falsa doctrina o enseñanza, una falsa sabiduría diabólica que les causó la muerte espiritual. Entonces, acá los discípulos no habían pescado nada durante toda la noche. Esta es una lección espiritual para nosotros. Sin Cristo, que es la palabra de Dios, jamás podremos alimentar a las ovejas ni peces. No vamos a pescar a nadie en la red del Evangelio, ¿ok? Tenemos que contar con nuestra palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La derecha en la Escritura es simbólica del poder de Dios y también simbólica del creyente que ha sido salvo, ¿ok? Lean Mateo 22:44 y Mateo 25:33. Entonces los discípulos aquí, al seguir las instrucciones del Señor, pudieron llenar sus redes con muchos peces. Esa es una lección para nosotros, ¿sí? Tenemos que seguir las instrucciones del Señor. No hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera como el Señor nos instruye que la hagamos. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ese es Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Simón Pedro había negado al Señor 3 veces, recuerden, pero ahora arrepentido, estaba ansioso de estar junto al Señor nuevamente. Esa es una lección espiritual para cada uno de nosotros. Si hemos pecado y nos hemos apartado del Señor, pidamos perdón y busquemos al Señor nuevamente, con el mismo fervor que lo hizo Simón Pedro. Versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. 200 codos es aproximadamente 350 pies. El número 200 en la Escritura significa insuficiencia. Entonces, sin Cristo, todo lo que hagamos va a ser siempre insuficiente. Pero con Cristo, todo lo que hagamos será siempre perfecto. Entonces, vamos a ver cuántos peces van a haber sacado aquí. Versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Aquí un pez debe leerse pececillos, ¿okay? Plural, pececillos. Y pan, no se deben tener como un solo pan, sino varios panes, ¿ok? O sea, había peces pequeños y panes, alimento para los discípulos que habían trabajado para el Señor. El Señor mismo proporcionó alimento a sus discípulos. Ya les tenía todo preparado. Entonces aquí tenemos peces y pan nuevamente, como en el milagro de la alimentación de la multitud, con 2 peces y 5 panes, escrita en Mateo 14:19. Entonces aquí el simbolismo es la alimentación de las multitudes con Jesucristo, la palabra de Dios. Él es el pan de vida eterna. Mientras hagamos esto, el Señor mismo proveerá todo lo que necesitemos. Así que salgamos afuera a predicar y que el Señor hará lo demás.
Versículo 10. Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Los discípulos no habían traído la red a tierra todavía. El Señor quería que cuenten los peces que habían pescado. No era para comérselos, porque Él ya había preparado eso de antemano. Estos peces iban a ser contados. ¿Para qué? Para revelarnos algo espiritual, más profundo. Versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. ¿Sí? No eran peces pequeños, eran grandes. ¿Qué simboliza eso? Eran creyentes con mucha fe, grandes peces. Simboliza al creyente maduro, que se ha disciplinado en la palabra de Dios, que ya no toma lechecita espiritual. Entonces el poder de Dios había hecho este milagro. Por eso la red no se rompió. Ni un solo pez se perdió en el mar, que representa al mundo, sin Dios, ¿ok? Entonces, esto simboliza la salvación eterna que el Señor ha dado a todo creyente verdadero que recibe poder y victoria cuando recibe al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. ¿Y cuántos peces sacaron? 153. Este número es muy, pero muy importante y muy interesante. El número denota la abundante bendición de Dios. Eso es lo que representa este número, la abundante bendición de Dios, que es la salvación, la vida eterna, el entendimiento espiritual. Este número, si lo añadimos desde el 1 al 17, tenemos 153, como lo están leyendo ahí. El número 1 significa unidad y es simbólico de Dios, quien es uno. El número 17, o sea, del 1 al 17, ¿no? Da 153, la suma de esos números. El número 17 significa victoria en la Escritura. Por medio de su muerte y su resurrección, el Señor Jesucristo, quien es Dios manifestado en carne, venció al diablo y a la muerte, como dice Hebreos 2:14, y nos dio la victoria sobre la muerte. Pero también si tenemos el número 1, 5 y 3 y lo añadimos, tenemos 9. El número 9 significa el fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, 22 al 23. Yo les ruego que lean Gálatas 5, 22 y 23. Averigüen cuál es el fruto del Espíritu para que ustedes caminen en ese fruto diariamente y no se dejen caer en las obras de la carne, ¿ok? Entonces, 153 peces, sin que se haya perdido ni uno solo, simbolizan a todos los seres humanos creados que serán bendecidos y salvos desde el principio de esta segunda edad de carne y sangre hasta el final del milenio, cuando se terminará esta segunda edad o este segundo mundo. Estos peces serán atrapados en la red de Dios, el Evangelio eterno de salvación, Apocalipsis 14:6, y serán sacados del mar, que es el mundo, Apocalipsis 17:15. Ellos vivirán eternamente y disfrutarán de las infinitas bendiciones de Dios en su reino eterno. Quiero hacer una pequeña mención antes de seguir, que en el Nuevo Testamento se registraron 153 milagros de sanidad y liberación del Señor, que el Señor hizo personalmente. Él hizo muchos, o sea, a la multitud alimentó, hizo muchos más milagros, pero hubieron 153 milagros que el Señor personalmente hizo. Eso es lo que el número 153 simboliza, la abundante bendición de Dios. Seguimos, versículo 12, Juan 21:12. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Entonces, a estas alturas ya no iban a preguntar eso. ¿Y qué significa comer aquí? Significa literalmente desayunar. Entonces simboliza el hambre que sentimos por la palabra de Dios cuando la descubrimos y la entendemos. ¿Cuándo tenemos la mayor hambre? En la mañana, cuando nos levantamos. Ese estómago está como un león, rugiendo como león. Entonces, así debe ser nuestra hambre espiritual por la palabra de Dios. Debe ser intensa, profunda, fuerte. Versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Entonces, en el milagro de los 2 peces y los 5 panes, los discípulos alimentaron a la multitud.
El Señor les daba, pero ellos alimentaban. Pero acá el Señor mismo alimentó a sus ovejas, a sus discípulos. Eso lo hizo porque se disponía a darnos otra enseñanza espiritual. Tenemos que alimentar a sus ovejas con la palabra de Dios, con el pan de vida. Versículo 14. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. El número 3 significa perfección divina en la Escritura. A continuación, el Señor le va a decir a Pedro algo muy importante 3 veces. Pongamos atención. Las instrucciones del Señor son similares, pero progresivas. Entonces, 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, a que lo había negado 3 veces, ¿recuerdan? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Mis qué? Mis corderos. Un cordero es una ovejita tierna que recién está comenzando su vida y debe ser alimentada con lechecita solamente y de una manera muy cuidadosa y tierna. Asimismo, un bebé cristiano debe ser primero alimentado con leche espiritual, enseñándole las raíces, los rudimentos de la palabra de Dios, lo más esencial, antes de recibir carne o alimento espiritual, sólido. Y debemos hacerlo de una manera cuidadosa y tierna. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí se usa otra palabra para amas, ¿ok? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ajá, aquí ya no tenemos apacienta a los corderos, sino pastorea mis ovejas. Ya las ovejas han madurado, ya no son corderos. Entonces, literalmente significa apacentarlas como pastor. Entonces, el Señor está dándonos instrucciones para que alimentemos a los cristianos maduros en la palabra de Dios con un nivel de enseñanza más alto que el de la leche espiritual. Entonces, los cristianos maduros en la palabra necesitan la carne de la palabra, alimento sólido. La leche simplemente no es suficiente para alimentarlos espiritualmente. Pero ¿qué hacen en muchas iglesias? Solamente enseñan bautismo y salvación. Todos los fines de semana. Bautismo, salvación. No dan alimento sólido, que eso es lo que los cristianos que se han madurado en la palabra de Dios necesitan. Entonces eso es lo que debe hacer todo pastor del Señor. Alimentar a los corderitos con leche espiritual y alimentar a las ovejas del Señor con carne, con alimento sólido, con la palabra de Dios. Pero siempre con mucha ternura y con mucho amor. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces acá la palabra amas es otra palabra también que denota la demostración de un amor muy profundo. Apacienta mis ovejas. Acá no solamente las va a alimentar con la palabra de Dios, sino que las va a ayudar en toda batalla espiritual. Eso es lo que significa aquí, apacienta mis ovejas. Entonces Juan 21:1 comienza con la tercera aparición del Señor después de su resurrección y progresa a una pesca milagrosa. Juan 21:17 termina con 3 preguntas y 3 instrucciones para alimentar a los corderos, pastorear a las ovejas y apacentarlas. Entonces, 3 niveles de enseñanza espiritual, ¿sí ven? Si añadimos estas 3 cosas, 3 más 3 más 3, tenemos el número 9, que significa el fruto del Espíritu. Pero también tenemos los versículos 1 al 17. Recuerden, la suma del 1 hasta el 17 nos da ¿cuánto? 153. ¿Coincidencia o diseño divino? ¿Qué opinan ustedes? Se los dejo a su criterio. Para terminar, veamos la cronología del milenio o 1000 años del reino del Señor, cuando ya se haya predicado el Evangelio a toda alma creada, que no recibió una oportunidad de recibir toda la verdad antes de morir en la carne o antes de la segunda venida del Señor. Entonces aquí vemos la cronología del milenio. El punto número 1.
Cuando se cumplan los 1000 años, se habrá predicado el Evangelio eterno a todas las naciones. Apocalipsis 14:6. Y Satanás será suelto de su prisión para que salga a engañar a las naciones por última vez, antes de ser destruido. Apocalipsis 27 y 8. El punto número 2. Satanás será lanzado al lago de fuego, que es una figura de la destrucción completa. Eso lo vamos a ver en otros estudios más adelante. Y destruido para siempre. Satanás será destruido para siempre. Satanás no se presentará en el juicio final, porque él ya ha sido sentenciado a la muerte eterna. Entonces eso está en Apocalipsis 20:10 y compárenlo con Ezequiel 28, 18 al 19. Ahí es cuando se le dictó la sentencia de muerte eterna a Satanás y se le dijo que iba a desaparecer. Punto número 3. El juicio del trono blanco será al final del milenio, como dice Apocalipsis 20, 12 y 13. Allí todos los que estaban espiritualmente muertos y sin Cristo durante el milenio serán juzgados por las obras que hicieron durante el milenio. ¿Recibieron al Mesías o lo rechazaron? Recuerden, después del milenio, todo ser humano sabrá toda la verdad, así que no habrá ninguna excusa. Punto número 4. La muerte, que es el estado de morir, y el Hades, que es el lugar o prisión de los muertos sin Cristo, y todo el que no aceptó al Mesías serán lanzados en el lago de fuego, que es una figura de la destrucción eterna, y serán destruidos para siempre. Eso está en Apocalipsis 20:14. Punto número 5. Después del juicio final vendrá el fin de esta segunda edad, de este segundo mundo. Ahí es cuando se acaba este segundo mundo, después del juicio final, después de los 1000 años del reino del Señor. Y el comienzo de la tercera y última edad comenzará después del juicio final. Apocalipsis 21:1. Ahí es donde va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces en Apocalipsis 21:1 es importante entender que primera tierra ahí debe traducirse la tierra anterior, o sea, este mundo anterior, ¿ya? Punto número 6. La nueva Jerusalén descenderá del cielo y Dios mismo morará con nosotros en la tierra paraíso. Apocalipsis 21:2. Y el punto número 7, el regreso a la eternidad. Todas las cosas serán restauradas. Apocalipsis 21:3 y 4. Entonces vamos a resumir la parábola de la red y los peces. En resumen, el reino de los cielos es semejante al santo evangelio predicado a todas las naciones del mundo, brindando la misma oportunidad de salvación a todo ser humano creado. En la siega del fin, que será al final del milenio o 1000 años del reino del Señor, habrá un juicio final y una separación entre justos y malos. Los justos entrarán a la vida eterna y los malos serán destruidos y desaparecidos. Mateo 13:40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego. ¿Qué pasa si se quema cizaña en el fuego? Se convierte en cenizas y desaparece. Esa es la figura, hermanos. ¿Okay? Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces, todo lo malo en el reino de Dios será desaparecido de su reino. 42. Y los echarán en el horno de fuego, que ya vimos que es una figura de una destrucción, ¿okay? Como lo vimos en el libro de Salmos. Entonces, echar algo en un horno de fuego significa destruirlo, al dejar que el fuego lo consuma completamente. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos dispuestos para oír, oiga. Entonces también lean Mateo 25, 31 al 46, que es básicamente el mismo relato de la destrucción de los impíos. ¿Okay? Entonces vamos a resplandecer como las estrellas del cielo, llenas de luz eterna de Dios. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tendremos vida eterna. Los pescadores que trabajan con esa red y pescan multitudes de peces serán bendecidos a perpetua eternidad. Gloria a Dios, hermanos. Aquí terminamos este estudio.
Les quiero agradecer a todos ustedes por haberme acompañado y espero que haya sido de gran bendición para su vida espiritual. Los espero en el siguiente estudio de la Palabra de Dios. No se lo pierdan. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta pronto.